espacio dentro del marco de la reunión de crecimiento, el estudio de este hermoso y apasionante libro. La verdad que esta carta nos ha cautivado mucho en cuanto a su aprendizaje, porque la riqueza que tiene es increíble. Hoy iniciamos el capítulo número 12 del libro de Romanos, la segunda parte, porque la vez pasada compartimos, pero la mitad del capítulo, así que hoy continuamos en el aprendizaje de este capítulo. Así es. Y bueno, continuando entonces con el capítulo 12 de Romanos, considerado un capítulo como la bisagra de toda la carta. Esto lo estuvimos hablando, pero vamos a repetir algunas cosas que es fundamental tenerlo bien en claro para que lo recuerden. El comienzo de los mandatos prácticos comienza ahora a partir del capítulo 12. Dijimos que los 11 capítulos primeros son los que establecen el fundamento, establecen como el cimiento, como el poder comprender, poder entender quiénes somos, que es el unitema, podríamos decir, de Romanos, es la salvación, ¿no? Que no es a través de obras, sino a través de fe. Pero a partir del 12 ya vamos a la práctica de llevar a la vida real todo este entendimiento que Dios nos viene hablando, ¿no? Podríamos decir que esta es la gramática celestial. ¿Cuál? Que primero sean los fundamentos teóricos y después la práctica, porque no solamente se da en Romanos, sino que también se da en otras cartas que ahora lo voy a mencionar. Todas siguen ese mismo patrón literario y teológico. Primero establecen la doctrina y después la práctica. El orden no es casual, sino que justamente lo que busca es poder comprender de que el accionar tiene que ser una respuesta de estar posicionados en esta nueva naturaleza. Porque si no, lo que pasa, nos volvemos moralistas. El moralista o el legalista es aquel que pone todo su énfasis en el hacer, pero no sabe por qué está haciendo lo que hace. Entonces se basa solamente en eso y no tiene ningún fundamento. Por eso la importancia de entender de que todo tiene que tener un fundamento y un fundamento sólido, ¿no? Por esto es que primero es que establece los fundamentos hacia dónde es que vamos a ir, ¿no? Esto que hablamos como toda la teoría para poder aplicarlo con lo práctico, ¿no? Exactamente. Y otros ejemplos que se ve esto es Efesios, que tiene 6 capítulos. Los 3 primeros hablan todo de doctrina, de la posición en Cristo, de la nueva naturaleza, del ministerio de la iglesia, y después la práctica con respecto a la vida nueva, a la familia, a la unidad, o en el último capítulo que habla de la batalla espiritual. Después Colosenses lo mismo, los 2 primeros capítulos hablan de todo lo que es la doctrina, la supremacía de Cristo, la plenitud de la vida en Él, y después a partir del capítulo 3 y 4 habla de toda la parte práctica, ¿no? De vestirnos del hombre nuevo, de la vida familiar, de las conductas hacia afuera. Gálatas lo mismo, los 4 primeros capítulos, doctrina, ¿no? Defensa del Evangelio, la justificación por fe. El capítulo 5 y 6 es justamente la práctica, que habla, ¿se acuerdan? Del caminar del espíritu, de la vida comunitaria, del fruto del espíritu. Hebreos lo mismo. Hebreos los 10 primeros capítulos habla de todo lo que es la doctrina, la superioridad de Cristo, el nuevo pacto, el sacerdocio eterno, y a partir del capítulo 10 lo mismo, ahí empieza la práctica, que es perseverar en la fe, la vida comunitaria, la hospitalidad. Pedro lo mismo, Pedro lo mismo del capítulo 1 y capítulo 2, también habla de esto, de ser piedras vivas, del sacerdocio santo, ¿no? Primera de Pedro. Primera de Pedro, del capítulo 1 al capítulo 2:10. Y después la otra parte, toda la parte de la conducta. Bueno, es algo que se da, como ven, en muchas, y seguramente en otras cartas más, que no me fijé, pero se da en varias. ¿Por qué? Porque es justamente establecer esto, el entendimiento. Por eso hacemos tanto énfasis en repetir sobre el entendimiento. Porque si no repetimos sobre el entendimiento y lo que hacemos es en poner el énfasis en el hacer,
lo que van a estar haciendo es obras huecas, que llama la palabra. Claro. Porque lo importante de las obras es la procedencia, no la obra en sí. Porque estuvimos, mismo el domingo hablamos de que hay obras, que Dios nos llama a que podamos realizar obras, pero esas obras que Él preparó para nosotros antes de crearnos, antes de la fundación del mundo, son obras que tienen que ser agradables para Él y que tienen que nacer del Espíritu, no de nuestras buenas intenciones. Comienza entonces vamos a comenzar con el versículo 9, a partir del versículo 9 de Romanos 12, la versión NBI, que dice, el amor debe ser, ¿qué dice? Sincero, ¿no? Ahí ya comienza a poner algo, a establecer como un parámetro. Un ¿no? parámetro, exactamente, de amarnos con sinceridad, ¿no? ¿Cuál es el antónimo a sincero? ¿Qué es lo contrario? Sí, hipócrita. Exactamente, hipócrita. Falsedad. O sea que, qué interesante, porque acá si la palabra te dice que ámense sinceramente, significa de que lo otro puede existir. Siempre que te dice algo es porque lo otro existe, ¿no? Es decir, hay, y seguramente en aquel tiempo lo ha visto Pablo, y nosotros lo podemos ver también, lógicamente no juzgando, pero que se puede estar amando falsamente. Claro. Y aparte para poder, debe ser sincero. Claro, El amor debe ser, es como un deber, ¿no? Como una premisa en la que habla de que tiene que ser así, es de la única manera, ¿no? Y porque aparte cuando hablamos del amor hipócrita, ¿no? Que recién decíamos, o falso, ese amor lo que evidencia es interés, interés en cuanto a la ventaja que me puede dar, ¿no? Porque yo lo amo para que en realidad, se lo doy para que en realidad pueda yo recibir algo, ¿no? O le doy para que, y ese no es el amor que viene de Dios, porque el sincero no espera nada del otro, el verdadero no espera nada, sino que muestra respeto, compromiso, apoyo mutuo, ¿no? Esas cualidades que son propias del amor. Ahora, cuando ese amor no nace desde Dios, ¿no? Como esto que recién hablaba el pastor, no, el problema no es lo que hacemos, el problema es de dónde nace lo que hacemos. Y si es un amor que no es sincero, va siempre a buscar la ventaja propia, porque el ser humano es así, siempre busca lo suyo, siempre busca su conveniencia. Entonces digo, bueno, sí, me hago el que le brindo amor a él o a ella y total yo sé que voy a recibir lo que yo necesito, ¿no? El beneficio que yo estoy necesitando. Y la realidad es que acá Pablo es muy como tajante, por decirlo de alguna manera. El amor debe ser sincero. No, podrían tener amor sincero. No, debe ser sincero. Y pide lo contrario, es decir, aborrezcan el mal, ¿no? Aférrense al bien y aborrezcan el mal. El aborrecer es rechazar con fuerza. Algo como que quiere venir, viene de afuera y viene de adentro, y que nosotros nos pongamos en esa posición de rechazar eso, ¿no? Versículo 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Bueno, acá ya podemos con esto hacer una prédica, ¿no? Porque habla, en el versículo anterior nos dijo que no nos tenemos que amar falsamente. Ahora nos dice cómo nos tenemos que amar, ¿no? Y comienza diciendo con un amor fraternal. Fraternal viene de la palabra ¿de qué? ¿De qué viene la palabra fraternal? De familia, claro, exactamente. De frater, es decir, de familia. El amor de hermanos es el amor tolerante, la confianza que tenemos. Traten de recordar esto, ¿no? Ustedes con sus hermanos en la infancia, el amor que se tenían era un amor que te amabas, al rato te peleabas y al otro día volvías a jugar de nuevo y estaban los unos para los otros. Después cuando crecieron, cada uno hizo lo suyo, pero ese amor fraternal de hermanos es ese amor que da siempre otra posibilidad, que es tolerante, que no es rencoroso. Y eso es lo que nos pide acá la palabra, ¿no? De que podamos amarnos fraternalmente, ese amor, porque lamentablemente a veces esto no se ve porque entre hermanos, nosotros espiritualmente, tendría que pasar lo mismo que pasa cuando vos te
tenés un hermano en la niñez que, no sé, te peleaste por algo y automáticamente al otro día, los 2 días, ya empezás de vuelta a jugar. Acá a veces pasa de que hubo una discusión, hubo algo, y vos decís, está todo bien, pero ya la confianza se rompió, está todo bien, pero conmigo que no cuente, lo saludo, todo bien, pero no, yo ya no, entonces, voy por mi camino. Y eso no tendría que pasar así, porque del momento que vos decís, está todo bien, pero con fulano de tal cosa, significa que no está todo bien. Y la palabra nos pide de que podamos. Lo segundo que nos Lo que dice, pasa es que, perdón, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces por ahí nos basamos en los parámetros humanos, ¿no? Y está en cuanto al amor que se rompe o a la confianza que se rompe, ¿no? Está el parámetro en el que, y siempre se utiliza acá siempre el mismo ejemplo, si no es la taza, es el papel, ¿no? Vos lo arrugás al papel porque con cosas negativas vos lo estirás y no queda igual. Vos rompés la taza y después no queda igual. Y la realidad es que sí, es verdad, la taza no queda igual, ya por más que la pegues no es la misma taza, por más que lo estires al papel no es el mismo, pero nosotros no nos basamos, nosotros vivimos en este mundo, pero los parámetros nuestros no son los de este mundo, porque Dios dice que hace todo nuevo. A ver, si yo, siendo pecadora, Él me amó, ¿por qué yo no voy a amar a otro y perdonar a otro? No, porque él o ella rompió mi confianza. ¿Y Dios no la puede restaurar? Si Dios es el que hace las cosas nuevas, ¿no? Entonces acá es tan importante entender que los vínculos pueden ser sanos cuando dejamos que sea Dios. Por eso, ¿no? Volvemos otra vez a, no es qué hago, sino desde dónde nace. Es decir, ¿se puede volver a confiar en alguien? Sí, si vos lo haces mediante el amor de Dios, lógicamente, porque si esa persona está arrepentida y tiene el amor de Dios, va a evidenciar por medio de sus frutos que el amor de Dios está en él, en ella, ¿no? Y en mí también, y se puede restaurar. Entonces, es importante entender esto, de que nosotros no nos basamos por lo que se basa el mundo, ¿no? Entendiendo de que el amor este del que estamos hablando, él debe ser sincero, el amor debe ser fraternal, respetándose, ¿no? Y honrándose mutuamente, debe nacer de la vida del Espíritu, porque nosotros humanamente no lo vamos a poder sostener y va a ser el ejemplo clásico que cualquiera hace cuando habla de amor y decepción. Rompimos el Jesús, papel y no Jesús nos volvemos a dejó decir el lo mismo. ejemplo con Pedro, ¿recuerdan? Pedro lo negó y No, después 3 veces podría haber dicho, bueno, ya está, elijo a otro de a los otro, discípulos, para porque que sea mi representante, Pedro porque fue él no me representa, el que claro. abrió la iglesia en los gentiles. Es decir, Pedro tenía una función tremenda. Social. Y Jesús no se la sacó después de haberlo negado. Automáticamente le dijo, bueno, Pedro, encárgate de mis ovejas, encárgate. Es decir, qué Jesús podría haber interesante. dicho, no, no, este hombre no me representa, me dejó mal, me dejó, no, me negó, se lo advertí, igual lo Claro. hizo, o sea, y él tenía argumentos, sin embargo, no lo hizo. Lo segundo que pide es decir, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose. Respetándose. Respetándose, segunda característica, ¿no? Mm. Nos pide que nos amemos y que nos respetemos. El respeto es justamente no pasar los límites que llegan a una falta de respeto. Y esto es tan importante, ¿no? Porque los límites y la línea, esa divisoria de tener un respeto a una falta de respeto, al principio cuesta pasarlo, pero en la medida que vos lo pasás, es como una línea que se va poniendo cada vez más frágil. Y llega un momento que la falta de respeto es lo natural. Lo natural. Y ahí es donde comienza una falta de respeto que no hay vuelta atrás, hasta que si Dios no lo interviene y no nos da convencimiento de esto, por eso el amor, el respeto, y la tercera característica, ¿cuál es? Dice ahí. Honrarse mutuamente. Qué tremenda esta característica, ¿no? El honrarse mutuamente, honrar es poner en alta estima al prójimo. En vez de hacer cosas para desmerecer al prójimo y yo estar más exaltado, al contrario, ¿no? Le da valor. El significado de honrar es dar valor, respeto y reconocimiento a alguien o algo por su dignidad, carácter, posición o acción. Implica tratar a la persona con consideración elevada, mostrar estima y actuar de manera que refleje ese respeto. Qué interesante, ¿no?
respetar profundamente, tratar a alguien con consideración, actuar de una manera digna hacia el otro. En la Biblia, en el griego, la palabra respeto viene de éntimos, que significa valioso, precioso, digno de honor. Y en el hebreo viene de la palabra hebrea, en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea, kabof, kadof o kabof, que significa peso, peso de gloria, de ahí donde sale la palabra peso de gloria. Ejemplos prácticos para honrar es hablar con respeto, cuidar la reputación de la persona, escuchar, valorar los consejos, ser agradecido, honrar lo que hace. Bueno, hay un montón de ejemplos como para uno poder decir, bueno, ¿cómo hago para poner en práctica el honrar a la gente que está en mi alrededor? Esto lo tienen que tratar de aplicar ustedes con las personas que viven. Por eso cada una de estas características, lo que tenemos que hacer es llevarla a nuestra práctica y decir, bueno, ¿cómo hago para poder aplicar esto en mi diario vivir con las personas que están a mi alrededor? Y ahí es donde el Espíritu Santo va a ir obrando para que podamos realmente traer agrado al corazón del Padre a poder llevar a hacer. Versículo 11, ¿querés leerlo? Bien, el 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor, con el fervor que da el Espíritu. Y qué interesante esto, ¿no? Porque dice, nunca dejen de ser diligentes. Y me fijé ahí las versiones, y varias versiones hablan de esta palabra, mencionan esta palabra diligente. Y me dio curiosidad saber qué es lo que significa ser diligente. Y ser diligente significa actuar con prontitud, con cuidado, con atención y eficacia en la ejecución de una tarea o una obligación, ¿no? Es decir, una persona diligente es una persona laboriosa, que es aplicada, que es responsable, que se anticipa a las necesidades. Son esas personas que vos decís, uy, tengo que llevar este libro y ya lo tenés ahí con el transporte y decís, yo lo llevo. Y vos decís, uy, ¿cómo se dio cuenta, no? Y tiene que ver con esto de esa persona que está siempre anticipándose a cualquier necesidad, ¿no? Buscando realizar el trabajo con excelencia y a tiempo. Y acá nos habla de que nunca dejemos de ser diligentes como hijos de Dios. Y si nos apropiamos del significado que tiene esta palabra, es decir, nunca dejemos de ser esas personas que están ayudando al prójimo, que están siendo aplicados en todo lo que hacen, que están siendo responsables, que están haciendo todo con excelencia y a tiempo. ¿No? Porque a veces la excelencia y el a tiempo no siempre coinciden, ¿no? A veces vos decís, tengo un técnico que te arregla, es un genio, buenísimo. Y cuando, no, nunca termina a tiempo, no sé. O tengo tal persona que cocina excelente, uy, qué bueno, no, pero siempre llega tarde. Y es como que la diligencia y el tiempo siempre suelen ser, la excelencia, perdón, y el tiempo siempre suelen ser digamos... Paralelos, como que están paralelos. No, digamos, son cuestiones que a veces cuesta ensamblar, que no son imposibles de ensamblar, pero siempre cuesta, ¿no? Como que cuesta eso de... Entonces, nos amonesta a que seamos diligentes, nos amonesta a que como si hijos de Dios podamos ser esas personas que cumplen, que son responsables, que son excelentes y que todo lo hacen a tiempo. A medida que vamos creciendo, ¿no? En esta vida corporativa, y viendo la realidad de Cristo, ¿no? Se va haciendo cada vez más visible y más natural en nosotros. Pero cuando nosotros decimos, no, solamente lo espiritual lo dejo para cuando voy a las reuniones o para mí solo mi momento y no lo aplico a mi vida por completo, es ahí en donde no se puede dar esto que el apóstol Pablo está diciendo claramente, ¿no? Y ojo, que el servir al Señor o ser diligente para Dios debe ser un estilo de vida, ¿no? No me refiero a servir al Señor a que si vienen a limpiar o tienen alguna actividad eclesiástica. El servir al Señor es todo lo que soy, ¿no? Es que Cristo sea visto en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nunca dejen ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor, sean personas prestas
para brindar el Evangelio siempre, Por ¿no? eso la palabra dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, ¿no? Porque de Porque Él en reciben realidad la Dios, recompensa, Dios sí. recibe el servicio. A ver, de acuerdo a cómo está nuestro corazón, nosotros podemos hacer que todo lo cotidiano que hacemos pueda ser para el Señor o no. Aunque sea el trabajo, aunque sea todo lo que hagamos. Todo eso puede ser un servicio para Dios si yo estoy enfocado como tengo que estar enfocado mientras estoy haciendo ese trabajo. Pero lógicamente dice, sirvan al Señor con fervor. Para poder servir al Señor, tengo que ver a Dios como Señor. Primer paso. Porque si yo no lo veo como Señor, no voy a poder servirlo como lo tengo que servir. No lo voy a poder servir como realmente como tengo que servirlo. Es como servir a un rey. Si yo sirvo a un rey, si sirvo a un presidente, no lo sirvo cuando quiero. No lo sirvo de acuerdo a mis parámetros, no, lo sirvo de acuerdo a lo que él quiere, de acuerdo a todo lo que él necesita. Bueno, recién Y hablabas este ejemplo de honrar por lo que es, por lo que claro, representa, ¿no? exactamente, por eso es tan importante de uno siempre buscar la voluntad de Dios ante todas las cosas. Y muchas veces la voluntad de Dios se encuentra matando la nuestra. Muchas veces se encuentra haciendo de que nuestra voluntad tenga que menguar para poder caminar en la voluntad de Dios, pero siempre la voluntad de Dios es la que más gozo trae a nuestras vidas, aunque en un principio no lo podamos comprender o entender. El salmista en el Salmo 48 decía, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Fíjense ya como David vislumbraba el nuevo pacto, ¿no? Tus enseñanzas están escritas en mi corazón, decía, y me complace, disfruto hacer tu voluntad. ¿eh? Y ese creo que tiene que ser la búsqueda nuestra, de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, pero tiene que estar su palabra presente. Por eso es tan importante uno buscar que la palabra esté presente siempre. Es decir, cuando vamos de viaje, a veces no escuchemos la radio, pongamos la palabra hablada, que la palabra esté, siempre la palabra tiene que estar. No tiene que pasar un día que un versículo no lea, que la palabra sea algo cotidiano en mi vida, porque la palabra es un diamante que lo podemos utilizar y nos puede ir transformando en todo momento. El versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Nuevamente, como que en un versículo dice un montón de cosas, ¿no? Es como que alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Nuevamente, ¿no? Esto de hacer brillar a Cristo, porque la verdad es que dice, alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. La realidad es que uno humanamente, si la está pasando mal, lo que menos tiene es paciencia, alegría, ¿no? Es como que siempre como que digo eso, ¿no? Que se te vuela la paloma y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona tan dulce que yo conocía, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿no? Y la realidad es que no nos habla de una alegría fingida, no nos habla de eso, de decir, bueno, no, sí, 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 estoy sí, todo bien, y mentir que en realidad no está todo bien. No, no, uno debe ser honesto, mira, ¿no? Esto del compartir las cargas con otro. Eh, la estoy pasando mal, pero sé que mi esperanza está en Cristo, ¿no? Y al estar mi esperanza en Cristo, me alegro porque yo sé que no lo puedo solucionar, o yo sé que me está sobrepasando emocionalmente, pero sin embargo mi confianza está en Él. Entonces, al estar mi confianza en Él, por más que me sobrepase y no tenga la solución en mi mente, ¿no? Sé que en mi corazón yo digo, Dios, sos el que está gobernando, ¿no? Por eso esa paciencia en el sufrimiento, esa perseverancia en la oración son cualidades que no se podrían expresar si no estamos cimentados en Él, que no se podían expresar si realmente no estamos posicionados en Él como hijos de Dios. Por eso la importancia de siempre tener presente esto que es vital para nosotros como hijos. Nosotros estamos parados en Cristo, estamos sabiendo de que Dios es el que gobierna todo lo que somos, ¿no?
y recién el pastor resaltaba esa parte del versículo, ¿no? Pero si Dios no es tu Señor, o sea, sirvan al Señor, ¿no? Es decir, si Él no es tu Señor, no es el que realmente gobierna, si es solamente tu Salvador, y ahí es donde está esa dicotomía en la que no logramos, ¿no? Realmente concretar con eso, porque es importante esto de que entender de que yo tengo que ser fortalecido en mi vida interior para que después se exprese en el momento de la crisis. Porque en mi momento de crisis, Dios es el que me empieza a dar esa paz. Dios es el que empieza a poner en mí esa tranquilidad, esa paciencia, ¿no? Sabiendo que mi única esperanza que mantiene viva mi fe es la que está depositada en Él. Y dice, alégrense en la esperanza. Es como que la esperanza es la que te da alegría, ¿no? Como que la esperanza es la que te da ese gozo. Y esto no es casualidad, ¿no? Porque en otras partes también la palabra habla del poder de la esperanza. Por ejemplo, Hebreos 6, 19 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Tenemos como firme y segura ancla. La ancla, la que utilizan los barcos, para que el barco no se mueva. No se lo lleve, bueno, nuestra alma, que es donde están todos los sentimientos, las emociones, tiene un ancla que hace que ese alma no se vaya para ningún lado, que es la esperanza. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino. Es decir, un ancla que no está anclada en un mundo natural, no está en el agua, no, está anclada en el trono de Dios, porque dice, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba, y esa esperanza está anclada en la misma persona de Dios, en la misma persona de Cristo, haciendo de que sea inamovible y haciendo de que sea una esperanza que se cumple, ¿no? Porque está sustentada por Él mismo. Y después sigue diciendo, muestren paciencia en el sufrimiento, ¿no? Y acá vamos a desmistificar un poquito porque siempre han dicho, no, nunca pidas paciencia. ¿Por qué? Porque si pedís paciencia, te viene la prueba, te viene el sufrimiento. ¿Lo han escuchado eso ustedes? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, Romanos 5.3 dice que el sufrimiento es el que produce paciencia. Entonces, si el sufrimiento me produce paciencia, no voy a pedir paciencia porque me va a venir sufrimiento. Y esto es un error. ¿Por qué? Sí. Porque el sufrimiento nos va a venir a todos, las pruebas vamos a vivir todos, las situaciones vamos a vivir todos, y todos vamos a tener que ir resolviendo los distintos escenarios en los cuales Dios nos pone. No por no pedirle paciencia, Dios no me va a poner ahí, lógicamente que es. Pero esta paciencia no es de la palabra griega hipomoné, que no es una resignación pasiva, sino al contrario, es una paciencia activa, que significa constancia, firmeza, mantenerse bajo presión sin romperse, seguir avanzando con la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la paciencia que nos pide acá la palabra, ¿no? De que podamos expresar a Dios con esta paciencia en el sufrimiento. Y perseverando en la oración. Perseverar en la oración. La perseverancia, miren, si tenemos que elogiar una virtud del diablo, es la perseverancia. Creo que debe ser la única, pero el diablo es lo más perseverante porque eso es lo que hace todo el tiempo. De ahí donde viene la palabra diablo, de ahí donde viene de alguien que constantemente está como golpeando, no se cansa, siempre lo mismo. Fíjense que siempre todas las personas que por ahí terminan apostatando es siempre por lo mismo, las estrategias son siempre la misma, pero el ser humano sigue cayendo, ¿no? Sigue cayendo, pero él sigue perseverando. Cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva, entonces tenemos que perseverar en la oración. Y fíjense que te pide que perseveres en la oración. No te pide que perseveres en otra cosa. ¿Por qué? Porque la oración, como venimos hablando y hemos hablado, no es simplemente hablar con Dios. Es mucho más que eso, es lograr escuchar la voluntad de Dios. ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Dijimos hoy. Y a través de la oración.
a través de tener tiempos en los cuales yo pueda deponer mi voluntad para que la voluntad de Dios prevalezca. Y ahí es donde nosotros le vamos dando lugar a Dios para que Dios pueda intervenir. Versículo 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Qué lindo, ¿no? Ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Una hermosa práctica y un hermoso hábito que no muchos tienen, ¿no? Esto de la hospitalidad. Es algo... En aquel tiempo era súper común. Era común. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aplicar acá? Si yo digo, bueno, ¿cómo hago yo para tener hospitalidad? No puedo traer a una persona que es cristiana, pero es extraño vivir a mi casa porque no sé quién es. Pero sí puedo abrir las puertas de mi casa expresando hospitalidad. Eso, a veces hay personas que se cierran completamente ante todos y eso está mal, porque en los vínculos y el ser hospedador, el venir que te invito a comer o a tomar unos mates, o tener siempre la posibilidad de abrir para poder, eso es fundamental porque eso es lo que nos establece y nos hace crecer. Claro, y es algo lindo de destacar y que si está puesto acá, dentro de que hay que tener amor, hay que ser perseverante, hay que, ¿no? Y también practicar la hospitalidad de ser, que no creo que sea por nada, sino porque debemos hacerlo como hijos de Dios, esto de tenerlo presente en nosotros, ¿no? Y no se trata de invitar a alguien a dormir en mi casa, pero esto del sí ser generoso con el brindar un espacio para alguien es buenísimo, ¿no? Y bendigan a quienes lo persiguen. Y bendigan y no los maldigan, dice. Y saben que esto cuando lo leía me hacía pensar, ¿no?, en lo que es la proactividad, que esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo el apóstol Pablo. No sean egoístas, no sean malos en sus acciones con las demás personas porque lo fueron con ustedes, ¿no? Porque la persona reactiva es aquella que es gobernada por el entorno, ¿no? El entorno es el que determina la acción de la persona. En cambio, la persona proactiva es la que toma la iniciativa, ¿no? Es la que se anticipa a los acontecimientos, problemas o necesidades en lugar de simplemente reaccionar frente a ellos, ¿no? Es tan importante entender, porque no me dice bendecí a quienes te bendicen, porque hacerle el bien a aquel que te hace cosas buenas no te diferencia en nada de cualquier otra persona que no tiene a Dios. Ahora, al que te hizo algo malo, vos que lo bendigas, y es importante, ¿no?, asumir esta responsabilidad de decir, bueno, yo tengo que ser el que brinda a ese Cristo glorioso, yo tengo que ser la expresión de Cristo, ¿no? Hablamos de que nuestro gran trabajo, nuestra gran tarea como hijos de Dios es que este lugar, nosotros que estamos acá en Caleta, sea lleno del conocimiento de la vida de Cristo, ¿no? ¿Y de qué manera lo conocen los demás a Cristo? A través de nuestras acciones. Y cuando alguien me hace algo malo y yo no respondo de la misma manera que me están tratando a mí, hace la diferencia e inclusive la otra persona hasta como que la hace reaccionar de lo que está haciendo, ¿no? Porque no es lo mismo que te toca un bocina y vos que le sigas, no sé qué. En cambio decís, uy, no dijo nada, ¿no? Qué sé yo, si es algo de tránsito, o lo que sea, ¿no? Que es lo primero que se me ocurre. Pero digamos, alguien te está tratando mal y vos no lo tratás con esa agresividad, es algo diferente que llama mucho la atención. Y eso es ser la expresión de Cristo. Porque ahí no le estás diciendo Dios te ama, no le estás diciendo lee la Biblia, vamos a orar, pero lo estás tratando bien. Y eso es tan fundamental, parece que fuera nada, pero es tan fundamental para nosotros como hijos de Dios no ser esa fiel expresión de su vida. No sé si ibas a decir algo. No, pensaba, digo, bendigan a los que los persiguen. Sí. Es decir, en aquel tiempo, claro, hoy por ahí no lo entendemos mucho, pero en aquel tiempo los perseguían porque los querían matar. Literal los perseguían. Es decir, los perseguían para matarlos directamente, no es que alguien que te tira el auto, te insulta, no, es
es muy complicado. Y el bendecir, ¿qué es? Hablar bien. Bueno, hablar bien. Qué difícil, ¿no? Justamente esto, que desde nuestra naturaleza no lo podemos hacer. No, Nadie lo puede hacer. sería totalmente imposible decir, no, lo que pasa es que yo soy tan bueno que lo... No, 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 cuando alguien te trata mal, lo que... Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, ¿no? Viene hablando todo en la misma dirección esa, de poder tener ese corazón correcto y no ser indiferente ante lo que están viviendo las otras personas. De eso se trata. No está pidiendo de que uno exprese una falsedad, sino que uno pueda realmente ponerse en el pellejo de la otra persona, de lo que está viviendo, para poder acompañarlo desde ahí. Claro, esto de la empatía, esto del realmente ponerme en el lugar del otro. Así como Jesucristo, ¿no? Siempre tomando el ejemplo de lo que fue Él con nosotros. Él se puso en lugar de nosotros. Nosotros estábamos muertos y Él pagó el precio. Es decir, bueno, ¿no? Y a veces dicen, no, la salvación no nos cuesta nada, es un regalo de Dios. Sí, pero alguien la tuvo que pagar. Y fue Jesucristo el que murió por nosotros, el que murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida, ¿no? Entonces, esto de poder alegrarte con el otro, llorar con el otro, no es decir, bueno, vamos a llorar, entonces si él está triste, o bueno, vamos a reírnos si él está contento, no, es en realidad ponerte en el lugar del otro y acompañarlo. En esa alegría, alegrarme con la persona, ay, me pasó tal cosa, y vos decís, ah, sí, sí. No, alegrarme, decirme, qué bueno lo que te sucedió, alegrarme con esa persona. Si está pasando una situación difícil, no ponerme a llorar y empeorar la situación, darle una palabra de ánimo, acompañarlo en el sufrimiento. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y que a veces por ahí uno no lo tiene en cuenta, ah, sí, qué bueno lo que te pasó. Y como que menospreciamos lo que el otro está brindando. Y acá nos está diciendo claramente, alegrate, pues no es que solamente acompaña al que está dolido, con el que está feliz por su logro, acompañalo, alegrate. ¿No? Porque a veces uno como que más lo tira para lo que, bueno, a los que están sufriendo, vamos a acompañarlo, a los que están dolidos vamos a estar acompañándolo, pero el que está alegre, ¿realmente nos alegramos con ellos, los acompañamos en esta alegría o decimos, bueno, qué sortudo, por qué siempre le pasa esto, qué bueno, ¿no? Y como que hasta pareciera que termina siendo al revés, ¿no? Qué bueno. Versículo 16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Eh? Y no apaguen, no apaguen mal, no apaguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Lo leo de vuelta, qué interesante, qué claro está, ¿no? Es como que mucho no puedes agregar acá. Porque esa conducta propia de los hijos de Dios que tenemos que vivan tener. en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Procuren es como, por favor, siempre tenerlo presente, ¿no? Qué va. Y el corazón arrogante es el que no es solidario con los humildes. Eso es lo que está diciendo ahí. No seas arrogante, sino sé solidario. Si tenés un corazón arrogante, nunca vas a poder expresar la solidaridad con los humildes, ya que los arrogantes se ponen en una actitud de superioridad ante la humildad. Y piensan, generalmente, de que el humilde está siendo humilde porque es un negligente. Como él se siente más elevado, superior, lo mira con bajeza al que está en otra condición, ¿no? Sin darse cuenta que en algún momento puede estar en esa misma condición. Y interesante cómo termina el versículo 17, porque dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y acá es como que parecería como que te está diciendo que te hagas ver delante de los demás. Pero si la palabra dice de que tu mano derecha no sepa lo que dé la mano izquierda. Bueno, acá donde nos lleva a la expresión de ser una carta leída, porque la idea de lo que nos habla acá Romanos es de que no solamente seamos cristianos, sino que parezcamos cristianos.
Claro. Porque no somos como esos cristianos de la secreta que nadie se da cuenta O el de. de la película. El de la película se la recomiendo, una película cristiano de la secreta. Morir de la risa. Él adentro del auditorio era un genio, todo, salía y nadie se enteraba, nadie en su vida, en su casa, nadie sabía que él conocía a Cristo. Y él Claro. en las reuniones, no sé si era que cantaba, hacía esto, hacía lo otro, era el primero que se notaba en las actividades, pero de afuera nadie sabía, por eso se llama cristiano de la secreta, porque nadie sabía que él... Por eso dice, procuren hacer lo bueno delante de todos, que todos vean las buenas obras de ustedes. Porque ese es el testimonio. El testimonio no es hablar de Cristo. El hablar de Cristo tiene que ser el postre, por decirlo de una manera. A veces empiezan desde otro lugar. Lo mismo también Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en en Mateo 5:16, que dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Eh? Versículo también conocido, es decir, que los hombres puedan ver las buenas obras nuestras y terminen glorificando a Dios por ver nuestras obras, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos también de esto? A veces pensamos que hablar de Dios es solamente hablar de Dios. Y a veces ser una persona justa, ser una persona de palabra, ser una persona que siempre está solícito, que es diligente, y todas las virtudes que estamos hablando, es hablar de Dios. Y eso termina glorificando a Dios por tu conducta, ¿no? Versículo 18 dice, si es posible y en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. También un versículo hiper conocido, ¿no? Y que es más que una conducta de vida, ¿no? O que un hábito. Ese vivan en paz con todos debe ser nuestra manera de vivir, ¿no? No decir de, bueno, pues lo que pasa es que, ¿cómo voy a vivir en paz con todos si mi compañero, mi prójimo no me ayuda, no me colabora? ¿Cómo hago si siempre no está como poniéndome trabas o no le interesa lo que yo hago, o no, ¿viste? Como excusándome de que, bueno, el otro no es el que no me está ayudando, ¿no? Y la realidad es que dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, es decir, en cuanto dependa de vos, no te está diciendo, en cuanto los demás te colaboren y te ayuden, podés vivir en paz con todos, no. Es decir, ese fruto, ¿no? Nuevamente evidenciándose y haciendo de esto de que yo tengo que vivir en paz, no porque el otro está en paz conmigo, no porque el otro me trata bien o responde a lo que yo le digo o a lo que yo quiero que haga, sino entendiendo de que yo soy gobernado por la vida de Cristo. Entonces, no tengo que decir, bueno, a este lo trato bien, pero bueno, no, con todos no puedo porque... no, entender de que esto nos invita a que sean todos. Y todos es entonces no es que el que me trata bien, el que me ayuda, el que me colabora, no, en todo. Con mi jefe no, y con él no, porque él no conoce a Dios. Entonces, no, con más razón, con él tenés que no, con tal persona no, porque con más razón, para que realmente puedas por medio de tu vida conocer a Cristo, ¿no? Es como esa posibilidad que Dios te da de poder llevar el Evangelio, ¿no? Estas buenas obras que recién nos compartía el pastor, que las podemos evidenciar en eso del estar en paz. Y no se lo merecen, y no importa si lo merecen, importa qué es lo que yo estoy haciendo con lo que Dios me manda a mí hacer, ¿no? Y hacia ese lugar es que vamos creciendo y viendo, ¿no? De esto de ser hijos de Dios. Y los últimos 3 versículos, 19, 20 y 21, dice, y no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Le está hablando a hermanos, le está hablando a hermanos que tomaban venganza por sus propias manos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. O sea que cuando nosotros tomamos venganza con nuestras propias manos, le estamos quitando algo que es de Dios, que le corresponde a Él. Es decir, es algo muy, pero muy serio esto. Porque dice, mía es la venganza, yo soy el que pagaré. Aparte, si vos ya te vengaste, ya está, Dios no tiene que intervenir en nada. O sea. Y aparte estás actuando como un juez, porque te estás poniendo en la función que le compete solamente a Dios como juez de todo.
Esto es muy serio porque a veces uno piensa de que, bueno, no, la función que él ejerce, vos lo estás corriendo a Dios y le estás diciendo, Dios, dejate, ahora legislo yo, yo voy a hacer que sepa lo que es meterse conmigo. Y ahí donde no, claro, no solamente vas a tener al enemigo de aquel que vos hiciste venganza, sino que vas a tener a Dios en contra tuyo, porque ¿y qué hay que hacer entonces? Dice el versículo 20, dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, y dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Actuando así, vas a hacer que pueda tener ese convencimiento y pueda volver y pueda ser transformado, ¿no? En el caso que le dé lugar, ¿no? Pero es como que te está dando, claro, un arma poderosísima. Poderosa. El amor es un arma súper poderosa, ¿no? Como esto que hablábamos hoy de la diligencia, o esto del amar al otro por más que no te colabore. A ver, ahí es donde está el amor de Dios, ¿no? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No, a él no, porque no, él nunca, ella nunca, y no. Dios te dice a todos, ¿no? Y hasta te da ejemplos prácticos que pueden llegar a suceder. ¿Tiene hambre? Dale de comer. Está en tu alcance que con todos está en paz, ¿no? Y es interesante porque a veces esto de la venganza uno lo piensa como, es ir y pegarle a alguien. Pero no, a veces en los matrimonios se toman mucha venganza uno con el otro. Porque se pelearon, hizo algo y estuviste todo el día no hablándole. Es decir, para que aprenda. Ahí estás tomando venganza. Para que aprenda. Claro. Es decir, eso se da mucho y es No, algo para que... actor, porque usted no la conoce o no lo conoce. No, igual, ¿dónde está el amor de Dios? Claro. ¿Eh? Los frascos para que no lo conozcan. Claro. Y termina con el 21, broche de oro, dice, y no se dejen vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es tan Un versículo lindo, también muy conocido que muchos lo tienen en sus, ¿cómo se llama? En sus Facebook, bueno, en sus estados, de que no, qué interesante esto, te dice, no te dejes vencer, imaginen como una pulseada, que el mal quiere ganarte. Estar siempre ahí como Claro, cinchando para quiere ganarte, ¿no? ¿De qué manera? Quiere ganarte para que vos te apropies del mal y vos hagas justicia por mano propia. Entonces te dice, no te dejes vencer por el mal. El mal que viene de afuera y de adentro. Adentro nuestro viene un mal, se quiere hacer justicia propia, hay otro mal que viene de afuera, por este sistema, por estrategias diabólicas, que lo que tratan de hacer es que nosotros sucumbamos ante esa influencia y nosotros seamos vencidos y no, la idea es que ese mal sea vencido por el amor, ¿no? Y qué glorioso porque con el amor, o sea, hay estrategias, el amor, con el bien es que podemos vencerlo y nada mejor que eso, es glorioso cuando se pueden abrir nuestros ojos y podemos ver que la realidad es que Dios nos proveyó todo por medio de la cruz. Porque ese amor es el que nos ayuda a poder estar en paz con todo, a poder, cuando recibimos algo malo, ¿no? Que sea cambiado por algo bueno, el brindar esto del estar en paz con todos. Es tan lindo cuando nos empezamos a dar cuenta que el amar sinceramente va solamente en hacer de su vida. Y todo lo que hemos, todas las cualidades que hemos leído a lo largo de estos versículos que nos da como enseñanza de qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios, solo nace desde que nos damos cuenta de que esa obra de la cruz es algo glorioso que nos alcanzó y que por misericordia lo podemos disfrutar, por gracia lo podemos disfrutar, ¿no? Así es. Y bueno, ahora vamos a una parte práctica, pero vamos a cerrar la grabación ahora. Nos despedimos hasta de este acá capítulo entonces, número capítulo 12 de Romanos.